Listo, profe, ya puse a grabar. Y para empezar, sé que muchos docentes te conocen a nivel territorial, a nivel de Colombia, pero a los nuevos tutores que vayan a participar en el programa PTA, nos gustaría que nos hicieras una pequeña presentación de quién eres, en qué periodo participaste en el PTA y cómo fue un poco tu experiencia dentro del programa. Bueno, yo tengo formación de economista, pero desde hace muchos años, pues desde niño, el tema de la educación me ha marcado y además me gusta. Entonces es un tema importante. Inclusive en la universidad fui monitor de mi profesor de microeconomía desde cuarto semestre hasta décimo semestre, y al terminar la profesión y graduarme, enseguida la misma universidad, que es la Universidad de la Costa en Barranquilla, me nombró profesor de macroeconomía y estuve ahí un tiempo. Y desde entonces, si te estoy hablando de eso fue en el año 87 que inicié el proceso de educador, y hasta hoy he seguido en eso. Entonces, todo ese tiempo, del 87 a esta parte, o sea, estamos hablando de 35 años, yo he estado alternando mis cargos con el tema docente. Es una cosa, es como un hobby para mí. Y yo siempre he sostenido que la educación y algunas otras profesiones, pero particularmente en educación, un porcentaje alto, digamos, de trabajar en esto tiene que constituirlo la vocación. Esto es un tema de vocación, porque esto es un tema de pasión, amor, y si esos ingredientes están, lo demás es instrumental y se resuelve. Pero si no hay eso, quien tome esa decisión va a sufrir, pero no solamente va a sufrir, sino que va a hacer sufrir a los estudiantes, porque esto es vocación. Entonces, en ese sentido, esto me ha acompañado siempre, y yo, digamos, decidí que mi proyecto de vida será la educación, y yo estaré en el proceso académico hasta que mis fuerzas lo permitan, pero inclusive me parece que en la medida en que la edad avanza, uno tiene más conocimiento, mucho más para compartir y para orientar procesos educativos. Pues obviamente eso me llevó entonces a hacer posgrados en estudios pedagógicos y a estar muy pegado al tema de la educación. O sea, yo empecé mi carrera laboral siendo instructor del SENA en el Atlántico, como instructor de medio tiempo. Luego pasé a instructor de tiempo completo, luego pasé a ser profesional del área de planeación del SENA, luego me trasladaron al SENA de Bolívar como jefe del área de planeación, y he estado vinculado a las universidades del Caribe colombiano. Estuve trabajando en la seccional de la Jorge Tadeo Lozano de aquí de Cartagena un tiempo, siempre como catedrático, ¿no? La Universidad de Cartagena, he estado vinculado de la Universidad de Cartagena en diferentes actividades desde el año 1994, en pregrado y en posgrado, y con la Universidad Tecnológica de Bolívar también, y por supuesto con la universidad en la que me formé, que es la Universidad de la Costa en Barranquilla. Entonces, es un tema que me apasiona, y sigo en eso totalmente. Acabamos de terminar un programa con la Universidad de Cartagena, muy bonito, para formar directivos docentes en una de las comunas de Cartagena, que es una de las comunas más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, como una cosa experimental, un modelo que nos diseñamos, y fue un éxito muy importante. Fundamentalmente es eso. Soy un ser humano nacido en el Caribe colombiano, en una hermosa región que se conoce como los Montes de María. Es muy rico en folclore. El pueblo en que yo nací es San Jacinto, que es la mata de la gaita, gaiteros de San Jacinto, y estuvo azotada mucho por la violencia. Afortunadamente esto ya cambió, estos son otros tiempos, no estamos al 100%, pero estamos en ese camino. Entonces yo he dicho siempre que qué bueno que nunca más suenen los fusiles, sino que suenen las gaitas y los acordeones, y eso es poesía para uno, pues, espectacular. Eso en resumen, digamos,
es mi trayectoria y como te digo, es un tema de vocación. Eso es Julio Landete Arroyo. Vale, profe. La primera pregunta entonces sería, ¿por qué cree que la formación y el acompañamiento in situ inciden mucho en el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de los maestros en Colombia? Arranco diciendo que eso es de alto impacto para ello, para conseguir ese propósito de transformar las prácticas pedagógicas y es como el núcleo del programa Todos Aprender, así se concibió, porque es que este modelo rompe con los esquemas tradicionales de formación docente. Los modelos tradicionales de formación docente tienen un enfoque de la oferta. ¿Cómo me explico eso? O sea, ¿qué tienen las universidades o algunas fundaciones, en fin, de programas y los contratamos? Sin examinar si efectivamente ese programa es lo que están requiriendo los docentes. En cambio, acá es al revés. Acá es, estudiamos qué necesitan y armamos entonces esa formación, pero no bajo un esquema extramuro. O sea, no es el docente el que va al centro universitario, qué sé yo, en donde un contexto diferente. Entonces, un docente que se forma en un contexto donde hay aire acondicionado, para el Caribe colombiano, por ejemplo, todo lo demás, pero luego se traslada a su zona de trabajo, que es una vereda donde no hay nada, ni videobeam, ni computadores, ni ventilación, a veces no hay ni luz. En la Colombia rural no hay ni luz. Es un profesor diferente, o sea, su contexto. Entonces, esa formación así extramuro tiene esas limitaciones, porque el facilitador no conoce el contexto en que él está trabajando. Entonces, él asume que el contexto es como el que él tiene ahí dándole la formación a los profesores. En cambio, acá no. Acá es al revés. Acá es el facilitador, el formador, quien va a donde está el profesor. Y eso es una cosa fundamental, porque hay contexto. La educación descontextualizada tiene limitaciones. Entonces, ese modelo es formidable en ese sentido. Rompió, digamos, paradigmas en el proceso de formación. Y la otra cosa interesante es que es maestros aprendiendo entre ellos. O sea, el tutor. Esto se llamó o se llama formación en cascada. La primera línea, digamos, es la de los formadores. 100 formadores en un proceso riguroso de selección que además se formaron nada menos que con un instituto de la Universidad de Londres. Vinieron esos profesores a Bogotá, estuvimos en un proceso de formación. Esos 100 formadores, además de regiones, entonces también conocen los contextos. Y ellos entonces a su vez forman a los tutores. En ese tiempo eran 3.000, no sé si lo han ampliado, eran 3.000, estamos hablando del 2012 cuando le dimos inicio al programa. A finales del 11 hubo algunos pilotos, pero formalmente fue en el 2012. Recuerdo que lo lanzamos oficialmente en Barranquilla, en una escuela pública en el barrio San José, con la presencia del señor presidente, de la ministra y bueno, las autoridades regionales también. Fue muy bonito. Y esos tutores a su vez entonces forman a maestros y maestras de aula. Entonces hay un interaprendizaje, aprendemos entre todos. O sea, el nombre que se escogió no fue al azar, no fue fortuito, es porque significa todo, todos aprender. Y recuerdo y tengo que reconocer y aprovecho para mandarle un saludo a la ministra de ese entonces, que fue la que posibilitó que este programa surgiera, la doctora María Fernanda Campo Saavedra. Ella decía, sí, aquí todos aprender, aquí somos todos, o sea, no son los niños nada más, es toda la comunidad educativa y por supuesto, y decía ella que eso me pareció formidable, y dice, y quizás quienes más tenemos que aprender somos los del Ministerio de Educación. Eso fue muy bonito. Entonces es un programa, digamos, que tiene una naturaleza y una filosofía muy poderosa en ese sentido,
y se forman las comunidades de aprendizaje. Entonces, maestros y maestras en esas comunidades de aprendizaje, en cada colegio o en cada vereda o en cada localidad, aprendiendo entre ellos. Es un modelo lindísimo, muy bonito y con un potencial enorme. Entonces, eso lo destacaba mucho, por ejemplo, siempre lo ha destacado Julián de Subiría, gran maestro también, Francisco Cajiao, el doctor Jaime Niño, cuando hicimos la Feria del Conocimiento en Corferia, en Bogotá, eso fue en el 2013, él dijo públicamente ahí que era el programa más importante que se había formulado en el país en los últimos 50 años. Muy generoso el doctor Niño, que Dios lo tenga en su santo reino, gran maestro, maestro de maestros. Yo le decía a mi viejo amigo sabio, y me acompañó, y qué corazón grande, ad honorem siempre. Y él dijo eso, y muy generoso lo digo porque él fue ministro en el 96, creo, o sea que lo incluía a él, esos 50 años. Entonces, es muy importante eso, creo yo, y creo que digamos, el potencial del programa es ese, que genera interaprendizajes. Los profesores entre ellos buscando una mejor formación, un mejor desempeño, y es muy bonito eso, y bueno, los logros, pues claro que sí, eso es muy importante. Perfecto, profe. A partir del año 2019, Colombia ha vivido varios acontecimientos que ha sido muy protagonista en la sociedad colombiana, ¿sí? Y ha puesto en la agenda grandes retos, ¿sí? Estamos hablando de la pandemia, de los estallidos sociales, ¿sí? ¿Cuál cree usted o cómo puede apoyar el programa PTA para el fortalecimiento de esos aprendizajes, teniendo en cuenta esos acontecimientos que se vivieron en Colombia? Sí, desafortunadamente no solamente en Colombia, sino fue un tema a nivel mundial, bastante terrible esa crisis para toda la humanidad. Fueron muchas vidas que cobró eso. Alguna vez me preguntaron si se podía ver algo positivo en medio de toda esa problemática. Yo dije que sí. Yo dije que sí, que ahí habían aprendizajes también. Con todo lo doloroso que es eso, yo creo que nadie quedó sin tener una afectación cercana, familiar o de amistad. Mi caso fue muy doloroso. Uno de mis mejores amigos en Barranquilla falleció por el tema del COVID, pero volviendo al tema, yo creo que ahí también tiene que haber aprendizaje de eso. Y evidentemente ahí descubrimos el poder de la virtualidad. Y me parece que la virtualidad nunca podrá sustituir a la presencialidad, pero sí puede apoyarlo considerablemente. Y ahí podríamos nosotros efectivamente, digamos, echar mano de esa herramienta para hacer procesos más dinámicos, más profundos, más de mayor alto impacto y alcance, porque uno podría como docente efectivamente bajo una orientación del docente o de la docente, previo al tema, uno podría decirle a los estudiantes que efectivamente investigue sobre ese tema. Le doy un ejemplo, y yo lo he aplicado en mis clases en la universidad. Por ejemplo, yo pues ya hace rato no estoy trabajando el tema de la economía, pero en su inicio yo fui profesor de eso. Ahora estoy dedicado al tema de la gestión escolar desde hace ya muchos años. Pero en el tema de la economía, cuando a mí me tocaba el tema de la inflación, que es un tema bastante complejo, o sea, el incremento de los precios,
que la estamos padeciendo ahora. Parece que este año va a cerrar sobre el 12% de inflación, creo que es histórico. Entonces yo, con una semana de antelación a los estudiantes, yo les decía, vamos a mirar el tema de la inflación. En la otra semana, por favor, vayan investigando sobre la inflación, sus causas, sus efectos, cómo afecta la economía, en fin. Y luego ya cuando llegaba el día, los organizaba en grupitos de 4 o 5, y a cada grupo le ponía que profundizar en una temática y le decía, saquen calculador, saquen celulares, saquen computadores y refuercen el tema. Y a este grupo le decía, trabaje en el tema de las causas de la inflación. Al otro le decía, trabaje en el tema de los efectos de la inflación, al otro cómo se puede neutralizar la inflación, y así sucesivamente. Y cada grupo sacaba un relator y iban al frente del salón a explicar un poco qué habían investigado. Entonces, le da una dinámica muy importante al proceso pedagógico, y uno pues obviamente está ahí para reforzar el tema y todo lo demás. Entonces, un tema que es complejo, como ese, por ejemplo, se vuelve supremamente interesante. Y yo recuerdo que yo le decía a los muchachos, eso fue en una universidad aquí en Cartagena, yo le decía a los muchachos, tienen 30 minutos para investigar, y increíble, o sea, con las habilidades tecnológicas de ellos, a los 15, 20 minutos me decían, profe, estamos listos. Entonces es una cosa impresionante, y uno pues entonces se dinamiza, a los muchachos y a las muchachas les gusta esa metodología, porque cuando yo estudié, el profesor y todo explicaba todo eso, como dicen los pelados, y siempre han dicho, dice, tremendo ladrillo, coloquialmente. Entonces es muy importante, creo que entonces este tema hay que mirarlo desde esa perspectiva, y eso nos ayuda enormemente, entre otras cosas, porque una de las cosas que hay que superar y desaparecer totalmente es esa metodología tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo pensé, por ejemplo, que eso se había desaparecido. Yo soy bachiller del año 1979, y yo alcancé a tener profesores que dictaban la clase. O sea, uno copiaba lo que el profesor decía. Y yo pensé que eso se había desaparecido. Pero cuando fui secretario de Educación de Cartagena, entre el 2008 y el 2011, antes de ir al ministerio a dirigir Todos a Aprender, me fui a un colegio de aquí, de un corregimiento de Cartagena, y me acerqué a un salón. Yo era mucho de meterme a los salones a saludar y eso. Y vi una profesora que estaba dictándole la clase a los niños. Eran niños como de quinto de primaria. Y el tema que les estaba trabajando era el alcoholismo. Y entonces le dictaba y les decía, pongan coma, pongan punto y no sé qué, no sé cuándo. Me parece que ahí hay una oportunidad de oro, y creo que Todos Aprender ha venido haciendo ese trabajo de cambiar esas prácticas pedagógicas por prácticas más dinámicas, más consecuentes con la sociedad que vivimos hoy en día, que es la sociedad del conocimiento, la sociedad del saber, y de tal manera que hay, digamos, una oportunidad enorme, enorme, enorme. Yo diría que, por supuesto, hay que seguir mejorando la infraestructura física, porque inclusive es un tema de dignidad del ser humano, pero una gran prioridad en la inversión en el sector educativo, especialmente en el público, tiene que ser la conectividad. La conectividad es fundamental. Lo veo así. Obviamente, vuelvo y repito, doloroso el tema, pero tenemos que aprender de las dificultades. Las dificultades y los obstáculos son una fuente de aprendizaje. Todo está en el enfoque que uno le dé a eso. Pero en las peores de las circunstancias se puede aprender. Si no, pregúntenle, bueno, un ejemplo enorme de eso fue Gandhi y fue Nelson Mandela. Mandela, en sus casi 30 años de encarcelamiento, y aprendió como ser humano. Le preguntaron al salir de la cárcel si él iba a vengarse, si tenía rencores, odio. Dijo, no, absolutamente.
yo me despojé de todo eso, porque si no lo hago, a pesar de estar libre, yo continuaré siendo un preso. Continuaré siendo un preso y peor, no físico, sino un preso del corazón y la mente. Hay sabiduría. Entonces, te digo, Fabián, que tenemos que mirar ese tema como aprovechar para implementar una cantidad de nuevas estrategias pedagógicas, modernizar ese tema y creo que sí, creo que el programa, por naturaleza, llamado a llevar la vanguardia en esa materia, es el programa Todos Aprender, o como cariñosamente lo bautizaron, el PTA, sin duda. Bueno, profe, ya son 10 años del programa. ¿Cuál cree usted que son los logros más significativos del programa? Bueno, muchos, pero voy a resumirlos en 3 o 4. Un logro muy importante fue acercar al ministerio, ya no solamente desde el punto de vista de las directrices y ese tipo de cosas, sino ya en el hacer. Entonces, porque los formadores forman parte de la nómina del ministerio, por lo menos cuando yo estuve, no sé si eso ha cambiado. Entonces, ver al ministerio en terreno, pero el todo aprender, el énfasis, no sé si ha cambiado o no, pero cuando lo iniciamos, el énfasis era la ruralidad, esa Colombia profunda, donde casi nunca, pocas veces llega el Estado. A veces la única presencia del Estado es el maestro o la maestra o el instructor del SENA. Entonces, haber acercado al ministerio, pero ya en terreno, o sea, con el drill puesto también, es una maravilla, me parece un gran logro eso, y ojalá se continúe. Un ministerio acompañante, un ministerio apoyador, un ministerio, digamos, en la calle, haciendo, digamos, el símil, en la calle, en el terreno, una maravilla. Entonces, en ese sentido me parece que es un gran logro. El otro gran logro es haber, digamos, avanzado en un nuevo modelo de formación de docentes, que ya no consulta, que tienen las universidades y que seguirá siendo importante todavía, claro que sí, sino que sobre el terreno mismo, entre nosotros mismos los docentes, armamos un interaprendizaje. Maestros aprendiendo de maestros, es una maravilla, pero lindísimo. Ese es otro gran logro. Rompimos esos paradigmas que venían sobre el tema de la formación. Otro gran logro, creo yo, fue haber dotado a esas escuelas, especialmente las rurales y en lo urbano, los sectores más apartados y vulnerables, de material pedagógico. Yo recuerdo que en los 2 primeros años del programa, nosotros adquirimos, mediante la modalidad de subasta inversa, directamente con las editoriales, nosotros adquirimos 20 millones de libros de lenguaje y matemática y se donaron a esos colegios. Maravilloso eso, me parece que es un gran logro, porque en esa ruralidad, en esa Colombia profunda, estudiaban sin libros. Uno, porque no había para comprarlos, y dos, porque bueno, en esos colegios, en esos centros territoriales a veces no hay ni librería. Eran, digamos, muchas cosas. Entonces, ese me parece otro gran logro. Y también en unas mediciones que se hicieron, en unos estudios que se hicieron sobre el impacto del programa, se logró comprobar que efectivamente el aprendizaje de los estudiantes había mejorado notablemente, versus resultados de antes del programa. En las pruebas saber de grado tercero y en las pruebas saber de grado quinto, no sé si después hicieron nuevas mediciones, pero sí, importante. Entonces creo que esos logros, pero además el tema de tener, bueno, 3.000 tutores, 100 formadores,
Como dijo un día en la Feria del Conocimiento el expresidente Santos, este es el mejor ejército que tiene Colombia. Este es el mejor ejército, o sea, el ejército del conocimiento, el ejército del saber. Es muy importante. Yo creo que esos son, hay mucho más logros, pero digamos los impactantes, los de fondo, son esos a que me he referido. ¿Está bien? Perfecto, profe. Ya para finalizar, nos gustaría que dejaras un mensaje a toda la comunidad educativa, a los formadores, tutores, docentes directivos, a las secretarías de educación, a las alcaldías, inclusive al ministerio. Nos gustaría que nos dejara ese mensaje de celebración de los 10 años del PTA. Bueno, varios mensajes. Uno, digamos, al gobierno nacional, que trabaje porque el programa Todos Aprender sea una política pública. Yo creo que nadie se opondría a eso. Yo creo que la votación en el Congreso de esa ley será por unanimidad. Estaría loco un senador o un representante a la Cámara que no vote a favor de esa iniciativa. Me parece que ya eso entonces se convierte en política pública y no hay que estar al vaivén del ministro de turno, de la ministra de turno, si le parece o no le parece. Ese me parece que es importante. El presidente Santos prometió hacerlo, pero bueno, no sé qué pasó. Igualmente a los entes territoriales tienen que darle una relevancia importante a este programa. Tienen que efectivamente también apropiarlo desde las secretarías y para que, digamos, lo fortalezcan a nivel territorial, es muy importante. Y a los colegas, maestros y maestras, decirles que nunca se quiten el chaleco, todo el tiempo con el chaleco puesto de Todos Aprender. Yo lo tengo aquí, me lo traje de Bogotá y lo tengo. Y es de los emblemas más bonitos que conservo. Y además un último mensaje a todos, a toda la comunidad de Todos Aprender, pero especialmente a maestros y maestras. Declárense aprendices vitalicios. Ya yo lo hice. Yo hace al menos 2 décadas me declaré aprendiz vitalicio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que aprender en el día o en la semana cualquier cosa, por elemental que sea, por pequeña que sea. Y me ha sucedido un fenómeno muy bonito con el tema de la pandemia, es que tuve como profesores a mis hijos, a Pablo y Julio, y aprendí de ellos cantidades con el tema de la tecnología y de presentaciones. Yo hoy en día puedo hacer una presentación sin ningún problema en PowerPoint, inclusive le puedo poner animación, porque yo fui aprendiz de ellos. Hoy en día uno tiene 23 años, el otro tiene 21, y eso hace 3 años, y fue muy bonito. Y cada día aprendo, y el día que yo aprendo algo, ese día yo me acuesto feliz. Entonces, animarse a declararse aprendices vitalicios. Es muy importante eso. Es triste ver a un maestro o una maestra decir que ya él tiene 20 o 30 años, estar dando esa área o esa materia, y que quién le va a echar cuento, quién le va a enseñar. No, eso es casi que ponerse una lápida como buen maestro. Uno tiene que aprender todos los días. Entonces, ese es el mensaje final, y por supuesto, pues, no me puedo despedir de los colegas sin mandarles un abrazo desde el Caribe colombiano, un caluroso abrazo, aunque está lloviendo por estos días, pero igual es caluroso, desde el Corralito de Piedra, desde Cartagena, donde nació la independencia de Colombia en el 1811, 11 de noviembre. Qué coincidencia. Y el acto fue a las 11 de la mañana. Increíble. 1811, 11 de noviembre, noviembre es el mes 11, y esa acta de independencia, esa declaratoria, sucedió a las 11 de la mañana. Entonces, mi mejor abrazo para ustedes, para el equipo del ministerio, igualmente,
fue formidable ese equipo que establecimos. Varios están todavía, formadoras y formadores, y tutores y tutoras. Entonces, siempre será un placer y todos aprender. El PTA estará siempre en mi corazón. Bueno, profe, regáleme unos minutos, voy a parar la grabación y ya nos despedimos.